Vamos a comenzar ahora con las articulaciones del miembro inferior. Y en esta clase vamos a describir la articulación de la rodilla. Y esta es una articulación extensa que une el muslo a la pierna, poniendo en contacto tres huesos, que son el fémur, la rótula y la tibia. Es una diartrosis donde se encuentran dos articulaciones. Una es una trocleartrosis entre el fémur y la rótula y otra una condilartrosis del tipo bicondilia doble donde se articula el fémur y la tibia. Comencemos a describir las superficies articulares y veamos aquí en esta vista anterior, inferior y posterior de la extremidad inferior del fémur que presenta a la tróclea y esta presenta una garganta y dos vertientes laterales. Estas vertientes laterales se continúan hacia atrás por dos cóndilos, que tenemos un cóndilo medial y un cóndilo lateral, que están separados por la escotadura intercondilia. Por parte de la rótula, presenta en su cara posterior una cresta longitudinal que separa dos carillas articulares, que tenemos una carilla articular medial y otra lateral que es mucho más grande. La cresta se corresponde con la garganta de la tróclea y las carillas articulares con las vertientes laterales. Por parte de la tibia, presenta dos cavidades glenoideas o platillos tibiales situados sobre los cóndilos tibiales o tuberosidades lateral y medial de la tibia, y entre estas se encuentra la espina de la tibia o eminencia intercondilia que presentan dos tubérculos intercondilios. Estas cavidades glenoideas se corresponden con los cóndilos femorales. Estudiemos ahora los medios de unión de esta articulación y vamos a tener una cápsula articular y ligamentos. Los ligamentos son el ligamento colateral peroneo o externo, el ligamento colateral tibial o interno, el ligamento anterior o rotuliano, el ligamento posterior y el ligamentos cruzados. La cápsula articular tiene forma de manguito, es fibrosa y se inserta a nivel femoral en la garganta de la tróclea, debajo de los cóndilos y de sus tuberosidades, en la cara posterior de los cóndilos y en el fondo del espacio intercondilio. A nivel tibial, se inserta en el área intercondilia anterior o en el espacio preespinoso, reborde de las cavidades glenoideas o platillos tibiales y ligamentos cruzados. Comencemos ahora a describir los ligamentos y comencemos con los ligamentos laterales. Y teníamos el ligamento colateral peroneo o externo que hacia arriba se inserta en la tuberosidad del cóndilo lateral del fémur y hacia abajo en la porción anterosuperior del peroné. El ligamento colateral tibial o interno hacia arriba se inserta en la tuberosidad del cóndilo medial y hacia abajo en la porción más elevada de la tuberosidad medial de la tibia. El ligamento anterior o rotuliano es un verdadero tendón y va desde el vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia y está reforzado adelante por las fibras del tendón del músculo recto femoral. A cada lado de la rótula existe un conjunto de formaciones que la amarran a los epicóndilos y a las partes laterales de la articulación, y que son el retináculo rotuliano medial o aleta rotuliana medial y el retináculo rotuliano lateral o aleta rotuliana lateral. Estas son expansiones de los músculos vasto lateral y medial respectivamente. El ligamento posterior está formado por fibras que se entrecruzan en todos sentidos y algunas de estas proceden de los músculos próximos como el tendón recurrente del semimembranoso o ligamento popliteo oblicuo de Wislow. Recordemos que este músculo semimembranoso terminaba en tres tendones, un tendón anterior
un tendón descendente y el tendón recurrente. Este tendón recurrente se denomina ligamento popliteo oblicuo de Winslow y forma parte de los ligamentos posteriores de la rodilla. A su vez, hay un ligamento propio de la rodilla, que es el ligamento popliteo arqueado de la rodilla, que tiene dos fascículos, un fascículo externo o lateral y un fascículo interno o medial. Dentro de la articulación se encuentran los ligamentos cruzados y ahí tenemos una vista anterior y posterior de la rodilla y vamos a encontrar al ligamento cruzado anterior que va de la cara medial del cóndilo lateral o externo del fémur al área intercondílea anterior o espacio preespinoso de la tibia. El ligamento cruzado posterior va de la cara lateral del cóndilo medial o interno del fémur al área intercondílea posterior o espacio retroespinoso de la tibia. Hay una mnemotecnia que es para recordar la inserción de estos ligamentos cruzado anterior y posterior a qué cóndilo va y tenemos que es AEPI, es decir, el ligamento cruzado anterior se inserta en el cóndilo externo y el posterior en el cóndilo interno. Entre ambas superficies articulares, cóndilos del fémur y platillos tibiales de la tibia, se encuentran los meniscos articulares. Y es como que las carillas articulares son discordantes, sobre las cavidades glenoideas se encuentran los meniscos o cartílagos semilunales o articulares. Estos presentan una cara superior cóncava y una inferior casi plana, y vamos a tener que el lateral o externo tiene forma de O y el menisco medial o interno tiene forma de C. Hay que tener en cuenta que los dos meniscos están unidos en su parte anterior por medio de un ligamento transversal o ligamento yugal. Y también hay una mnemotecnia para poder recordarnos de la forma de estos meniscos y que es OESI, es decir, que el externo tiene forma de O y el interno tiene forma de C. Veamos ahora la sinovial de esta articulación y es la más extensa y compleja de las sinoviales articulares y reviste a la cápsula articular por su cara medial y llega con ella al fémur, a la rótula y a la tibia. Los movimientos de esta articulación es de flexo-extensión y también favorece un poco en la rotación interna y rotación externa de la rodilla. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de la articulación de la rodilla. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.